Muy buenas noches, me encanta saludarles y tener la oportunidad una vez más de acompañarles con otro tema. Hoy toca el programa de sexualidad que ya hacía falta en la televisión de Nuevo León, ¿a poco no? Me encanta de verdad coincidir con todas, con todos. Soy Claudia Abrego y en nombre de todo este equipazo les damos la más cordial de las bienvenidas. Hoy toca hablar de adicción al sexo. ¿Es esto real? ¿Tiene otro nombre quizá? Ya mis sexólogos y mi sexóloga invitada nos corregirán. Indudablemente a todas, pues nos gusta, ¿verdad?, tener relaciones sexuales y hacer el amor, pero cuando esto sobrepasa los límites de aquello que te permita ser funcional, que te permita realizar tus actividades del día, pues entonces quizá, solo entonces, pudiera convertirse en alguna conducta negativa. ¿Será? Hoy platicamos de ello con nuestros expertos, con nuestras expertas, pero lo más importante es que usted se quede con nosotros esta noche, se prepare algo delicioso de cenar o de tomar y acompañe el programa. Vamos a platicar, mejor dicho, vamos a escuchar lo que nuestro compañero José Negrete en esta cápsula informativa preparó sobre adicción al sexo. Válgame el cielo bendito. Comenzamos, Hoy Toca. Bienvenidas, bienvenidos. La adicción sexual es una conducta compulsiva, tendencia involuntaria, irrefrenable, reiterativa e irreflexiva, que establece un tipo de relación sexual estereotipada y que deja una abrumadora sensación de insatisfacción. La sexualidad forma parte natural del ser humano, pero cuando se vuelve una actividad que interfiere en la vida diaria, en el trabajo, afecta las relaciones personales y sociales. Además, causa ansiedad, estrés, arrepentimiento, entonces se convierte en un gran problema. La adicción al sexo invade todas las áreas de la vida de la persona y empieza a ser fuente de displacer. En el momento en que el afectado pierde el control de la situación, esta manifestación representa una conducta repetitiva que pretende calmar la ansiedad por una vía inadecuada, la cual termina produciendo más malestar y ansiedad de la que se tenía. ¿A quiénes afecta la adicción sexual? Normalmente se presenta más en casos de hombres que de mujeres. Algunas hipótesis consideran que la explicación es cultural, social y educacional. Puede ser por mayor facilidad en el acceso a la práctica sexual, una alta necesidad de cuantificar la sexualidad y la creencia que esto es lo que se espera de un hombre. No existe hasta la fecha datos nacionales disponibles. Sin embargo, algunos de los problemas asociados han sido estimados por el NCSA de Estados Unidos. Un 40% pierde a su pareja, otro 40% embarazos no deseados, un 72% tiene ideas obsesivas sobre el suicidio, un 17% ha intentado quitarse la vida, un 36% aborta, un 29% tiene problemas laborales y un 68% tiene riesgo de contraer SIDA u otra enfermedad de transmisión sexual. ¿Qué caracteriza a quienes padecen esto? Las personas con este trastorno tienen problemas laborales, familiares, económicos, sociales por su adicción, haciendo que su vida gire en torno al sexo sin sentir en la mayoría de las veces placer, sino sentimientos de culpa y sufrimiento. No puede describirse a través de un solo comportamiento, ya que puede disfrazarse, por ejemplo, masturbación compulsiva, relaciones con múltiples parejas heterosexuales u homosexuales, encuentros con personas desconocidas, uso de pornografía, prostitución o líneas eróticas. Otras de las características de esta dependencia es que a veces no todo es sexo, puede alternarse con periodos sin conductas sexuales problemáticas. El manejo de este trastorno es complejo y requiere manutención a largo plazo, como otras adicciones. Para ello se reúnen las estrategias psicoterapéuticas especiales, la terapia individual y otras intervenciones multiprofesionales. La metaterapéutica incluye abstinencias de conductas compulsivas, evitación de recaídas y de desarrollo de conductas adaptativas dirigidas a la salud individual y familiar. Su prevención requiere de pronto aprendizaje en identificar la circunstancialidad que la desencadena para desarrollar estrategia evitativa o eliminatoria. Mi nombre es José Negrete y continuamos con más aquí en Hoy Toca. Muchísimas gracias, José Negrete, y como dicen mis compañeros aquí en casa, bueno, pues ya lo dijo todo. Pero aquí lo vamos a desglosar. Eso es la introducción del tema de hoy, pero lo vamos a disfrutar. Mire, como decimos coloquialmente por ahí, vamos a desmenuzar este pollito, si me permite. Bueno, le presento a mi invitada y a mi invitado, ambos expertos en sexualidad humana, ambos psicólogos clínicos con
maestría en sexualidad y con vasta experiencia en estos temas. Así es que, pues primero las damas para irnos con estos convencionalismos sociales ya muy aceptados. La licenciada Andrea Correa Villa, bienvenida Andrea. Hola, ¿qué tal, Claudia? Muchas gracias. Muchas gracias. Y el licenciado Mario González, bienvenido Mario. Gracias por la invitación, Claudia. Psicólogos, sexólogos. Bueno, pues ya lo decía José Negrete en la cápsula, en 3 minutos él nos hizo el resumen, pero lo desglosamos. Yo quiero oírlo en palabras de mis expertos en sexualidad. ¿Cómo puedo definir una adicción al sexo? ¿Es como tal una adicción? Sí, bueno, es un trastorno. Es un trastorno. Es un trastorno y sí está clasificado así por la Organización Mundial de la Salud, Claudia. Y que, fíjate que a mí me gustaría empezar como diciendo que las veces que me has invitado a tu programa, siempre cuando hablamos de sexo pareciera que todo es placer, todo es alegría, todo es... Pero hay algunos temas relacionados con el sexo que sí causan mucho sufrimiento y causan mucho dolor y que las consecuencias pueden ser incluso hasta catastróficas o mortales. En el caso, por ejemplo, de la adicción al sexo o la hipersexualidad, como es el nombre técnico, que para referirse a este padecimiento o a este trastorno, pues tiene que ver con ideas y comportamientos de origen obsesivo-compulsivo y que están relacionados a la práctica sexual. O sea, y a práctica sexual no me refiero solamente al coito, sino a todo lo que encierra la sexualidad. Entonces, definiéndolo de esa manera, son estas ideas, estas acciones, estos comportamientos que son como repetitivos, obsesivos, compulsivos, y que causan muchísimo sufrimiento y mucha ansiedad en la persona que lo presenta. No sé qué tan común sea en nuestra población o en la población del mundo, pero ahorita checamos si tenemos esos datos a la mano. Andrea, cuando decimos que es un trastorno, el trastorno se compone de diferentes síntomas, ¿estoy en lo correcto? Sí. ¿Y aquí qué síntomas serían? En muchos de los casos lo podemos relacionar, justo como se menciona, con el trastorno obsesivo-compulsivo, que el obsesivo-compulsivo tiene 2 elementos, obsesiones y compulsiones. Las obsesiones tienen que ver con ideas que no son reales, pero que sí se creen, y las compulsiones son comportamientos que nos ayudan a aliviar esas ideas. Por ejemplo, escuchamos obsesivo-compulsivo mucho más relacionado a la limpieza. Por ejemplo, alguien que dice, si no tallo 3 veces esta mesa, no está limpio. Entonces, es una idea que yo puedo tener, que si no son 3 veces, no está limpio, y pues mi compulsión puede ser pues, limpiarla 3 veces, ¿no? Entonces, esto con la limpieza lo podemos entender y lo vemos muchas veces en películas y en series y demás. Cuando lo llevamos al tema sexual, pues nos podemos imaginar, por ejemplo, alguien que diga, si no me masturbo 2 veces al día, algo va a pasar. No estoy a gusto, no estoy completa, no estoy feliz, etc. Exacto, ¿no? y a lo que voy es, vaya, no es ponerle un número, por si alguien nos escucha y dice yo lo hago, no significa que masturbarse 2 veces al día ya represente alguna dificultad, sino que más bien la dificultad está en, imaginemos que esa persona por alguna razón no pudo masturbarse 2 veces y viene ahora sí como una complicación. Esa es como la conducta compulsiva, obsesiva compulsiva. Y aquí me acordé de aquel chiste bastante viejo que, bueno, decía la señora, mira, papacito chulo, le decía al marido, aquí se hace el amor a las 7, estés o no estés. Entonces, bueno, la señora a las 7 de la noche, todos los días tenía que hacer el amor, ¿no? Bueno, suena chiste, pero cuando una situación, una relación de pareja tiene estos cánones, pues sí puede ser muy complicado, ¿no? Sí, y que incluso es causa como de rompimientos, de rupturas como en la relación, y que tiene que ver también como con esta parte de entender o de no entender, mejor dicho, como que la otra persona está pasando por una enfermedad, Claudia. Sí. Porque finalmente, como toda adicción, la hipersexualidad es una enfermedad, y que al igual que en el alcoholismo, al igual que en el consumo de drogas, pues se puede entender como que es crónica, es progresiva, y que puede traer, como les mencionaba al principio, puede traer consecuencias también mortales. Ahorita las veremos poco a poco, veremos más síntomas, veremos qué causas pudieran estar provocando una hipersexualidad, una adicción al sexo, y cómo poder atacar y solucionar esta situación cuando ya se convierte en algo que perturbe la vida de la persona, ¿no? Como lo decías hace un ratito, Mario, no todos los temas
relacionados al ejercicio de nuestra sexualidad son gozosos, disfrutables, sabrosos, sino que hay situaciones muy problemáticas. Y que se tienen que resolver. Exacto, para fluir en armonía en todas las áreas de la vida, ¿no? Me acordé de una película y la busqué aquí en internet. El nombre en español, no recuerdo cómo lo hicieron la traducción, pero era en inglés, gracias por compartir. Thanks for sharing, algo así. ¿Qué es lo que se dice en los grupos, por ejemplo, de AA? Hola, soy fulana y soy alcohólica. Acá, en este grupo de trabajo, era algo similar. Hola, soy el nombre de la persona y soy adicta al sexo. Y recuerdo, los actores son Mark Ruffalo y ella es una chica delgadita, muy guapita. Ahorita les digo el nombre, pero parte del tratamiento era mantenerse, como si fuera en alcohol, mantenerte limpio o sobrio. En ellos parte del tratamiento era mantenerte sin estas relaciones sexuales o estas conductas a las cuales eran adictos, ¿no? No sé. Había, por ejemplo, un médico que perdió, en esta película, que perdió su licencia como médico porque no podía controlarse y estaba viendo, por ejemplo, se ponía un espejito en el zapato y veía las partes íntimas y en la ropa interior de sus compañeras enfermeras, por ejemplo. Era todo un médico con una gran especialidad y tal, ¿no? ¿Puede ocurrirle a cualquier persona? Sí, vaya, como tal cualquier trastorno mental podría, vaya, todas y todos somos susceptibles a. Sí puede haber como alguna, digamos, como prescripción o como un riesgo tal cual. De pronto algunos trastornos mentales son genéticos, entonces también puede haber una carga genética, puede haber una carga social también, como se mencionaba ahí en el video, de acuerdo al contexto, de acuerdo, claro. Esto también limita como al género, por ejemplo, por el contexto en sí. Entonces, la respuesta en general sí, pero hay factores que pueden predominar. Hablemos de esos factores después de la pausa. Si hay ciertos factores que puedan estar empujando esta conducta, esta hipersexualidad, ¿cuáles serían? Hacemos una pausa, es breve. Regrese con nosotras, con nosotros a Hoy Toca. Sírvase algo sabrosito de tomar, usted que puede y está en casa disfrutando del programa. Claro, si quiere, ¿verdad? Porque hoy toca. También si quiere. Ya volvemos. Continuamos platicando sobre esta adicción al sexo, si como tal existe o no, cómo podemos identificarla, pero hagamos nuestro paréntesis divertido de la noche, que no todo sea dolor. Bueno, depende de qué dolor, pero en fin, vamos al ABC del sexo, ¿les parece? Primero las damas. A ver, ¿qué te toca? Andrea, hemos implementado una nueva política. Si no te gusta lo que dice, simplemente pues no respondes o la tiras o se la pasas a Mario. Ahí como tú quieras salir del embrollo, ¿de acuerdo? Excelente, excelente. Okay. Me gusta así como cuando alguien nos invita a salir y dices, ¡ay, no! O alguien a bailar y dices, no, gracias. Así. Perfecto. Venga, ¿qué te toca? La palabra coito. Coito. Esta sí la voy a contestar. Ándale, pues. Esta puede ser muy bonita también. Claro. Coito pues es la palabra, digamos, más formal para referirnos a una práctica sexual con penetración y pues básicamente eso, ¿no? Es como a lo que normalmente le podemos llamar sexo, pero la palabra específica sería coito. Muy bien. ¿Y los adictos al sexo podrán querer todo el tiempo coito, 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 coito? No lo sé. Depende. Es que no necesariamente. Venga. No necesariamente, porque, por ejemplo, hay personas que logran alcanzar como este nivel de excitación deseado con de cualquier otra manera que no necesariamente incluya la penetración. Quizá viendo todo el tiempo pornografía, por ejemplo. Exactamente. No o sé. Masturbándose de manera como compulsiva. O el ejemplo que tú nos decías de estas personas que se las ingeniaban y eran muy creativas. Sí, para entonces ver. se ponían en el espejito y viendo. Entonces, no necesariamente una persona con hipersexualidad pues tiene que tener forzosamente como el coito. Perfecto. ¿Algo más que complementar a la frase de hoy, a la palabrita de hoy? No, nada. Muy bien, gracias, Andrea. A ver, aquí vamos. Veamos a ver qué. Le hago así un poquito así. Andrea.
¿Qué toca? ¿Qué toca? Ay, qué rico. Fantasías sexuales. Pues bueno, dentro... Aceptables, sí, adecuadas. Claro, sí, como dentro de la búsqueda por la excitación, por el orgasmo, hay diferentes formas como de estimular el deseo sexual. Y una de ellas es a través de las fantasías. O sea, estas fantasías pueden ser de origen psicógeno, o sea, imaginarte cosas, recuerdos y demás. Puedes recurrir a ellas también, por ejemplo, a través de olores, cerrar los ojos, ponerte como en situaciones y recrear lo que tú quieras. Acuérdate, en las fantasías puedes hacer todo. Mientras están en tu cuando están en tu imaginación, eso es la fantasía. Entonces puedes hacer absolutamente todo, no te dañas tú, no dañas a otra persona, y pues en ese sentido todo se vale. En tu mente, en tu fantasía. Pero ¿qué pasa cuando pides a tu pareja cumplir esa fantasía, hacerla realidad? Pues ya dependerá si tu pareja quiere o no concedértela, ¿no? Sí, recordemos que ese es uno de los requisitos como para relacionados con la salud sexual, ¿no? Que haya consentimiento de parte de la otra persona. Pero si se queda a nivel fantasía, puede ser también muy, muy placentero. Pues, sí, ¿no? La fantasía en sí, como se dice, que el órgano sexual más grande es el cerebro, ¿no? Entonces es como lo que más puede darnos placer, de pronto puede ser la fantasía. Exacto, pues ahí cerramos el ABC del sexo. Y usted quiere preguntar, quiere sugerir qué papeleta debe estar en este contenedor, en este espacio, en este florero. Bueno, hágalo por favor, contáctenos a través de redes sociales. Si es a través del Facebook de esta televisora, pues ya lo sabe, Canal 28 Nuevo León. Si es en mi Facebook personal, pues también Claudia Ábrego, así me encuentra con mi nombre en Facebook, en Instagram también. Regresamos al tema. ¿Será muy frecuente la adicción al sexo en nuestros días? ¿Qué te dice tu experiencia profesional? ¿Qué te toca en consulta, Andrea? En consulta, para mí sí ha sido como digamos, como rasgos de adicción, ¿no? Bien, como, rasgos nada más. ¿Cómo? Exacto, sí, como esta, digamos, si lo podemos llamar como tendencia a empezar a tener algunas dificultades en el ámbito social, de pareja o incluso en el ámbito laboral por un tema de control de impulsos, digámoslo así, ¿no? Que es como justo esta parte de identifico que necesito masturbarme pero no lo hago, ¿no? Es como aún lo puedo contener, pero lo identifico. Entonces, en mi experiencia han sido más acercamientos como, digamos, preventivos o prevención primaria cuando va iniciando, más que ya desarrollado. Pero sí, ha sido un poco más así en mi experiencia. En tu experiencia, ¿qué nos dices al respecto, Mario? ¿Qué te ha tocado en el ámbito profesional con este tema? Mira, y en general, como en casi todos los temas de la sexualidad, Claudia, desafortunadamente no contamos con muchos datos, no contamos como con mucha información sobre eso. Hay como que no se hacen muchos estudios, ¿verdad? O se intentan hacer, pero por diferentes situaciones o por diferentes causas, pues no funcionan o los datos no nos sirven, ¿no? Pero, por ejemplo, se habla de que a nivel mundial hay entre un 4 y un 6% con una prevalencia mayor en los hombres. Entonces, si nosotros dimensionamos, pues nos podemos deducir que no son tan frecuentes los casos de hipersexualidad y que, pues en la práctica, al igual que lo que comenta Andrea, sí hemos recibido, por ejemplo, yo en lo personal he recibido gente que está como muy preocupada, y dice, es que tal vez tenga como problemas de adicción al sexo, pero ya con el trabajo terapéutico, ya en la evaluación, pues nos damos cuenta que hay criterios que sí son como determinantes para poder diagnosticar y que la persona no ha llegado como a esos puntos. Y que probablemente no vaya a llegar. Claro, pero lo importante es que ya descubren en ellos cierta incomodidad, insatisfacción, y entonces acuden con el especialista y ya pueden poner las cartas sobre la mesa, ¿no? Tranquilo, tranquila, no va por ahí. Porque habría que decir cómo identificarlo. Ahora vamos para allá. ¿Cómo puede la persona, antes de decir si hay factores que impulsen a ello, por decir factores de riesgo, no sé si sería lo correcto, pero antes de ello, ¿cómo puede identificar la persona que su impulso sexual es solo eso? Un impulso sexual más fuerte que a lo mejor el de su pareja o el de su amiga o amigo, o que ya es una cuestión de adicción. Yo podría a lo mejor determinar así, sencillo, dos factores.
Uno es la afección en su entorno, es decir, si no hay una afección laboral, porque sí voy a trabajar en mi horario y regreso, sí como a mis horas, sí me baño, sí salgo con mi pareja, sí tengo actividades sociales, es como, bueno, al menos ese factor va bien porque mis actividades siguen rutinarias y no afecto mi vida, ¿no? Sin embargo, el otro factor podría ser, para mantener mi vida, me complico yo. De pronto puede ser como si voy a trabajar, pero estoy todo el día en mi trabajo sufriendo porque no me alcance a masturbar, por ejemplo, o no alcance a tener relaciones, o no alcance a lo que sea, ¿no? Entonces, es como lograr mi rutina en pie y forma, digamos, como va. Sin embargo, también sentirme a gusto con ello y que en caso de que esta práctica que sospecho que tengo adicción a, el no tenerla no me provoca una sintomatología, por ejemplo, como de ansiedad. No, a lo mejor empiezo a sudar, no me da taquicardia, no me da un ataque de ansiedad, ¿no? O sea, sigo funcionando, digamos. ¿Quieres agregar algo más, Mario, sí, para bueno, como identificar? Sí, y ya estos dos factores que mencionan, creo que uno también que es como fundamental es la ingobernabilidad, por ejemplo, de los impulsos. Sí. O sea, es decir, cuando tú ya sientes, Claudia, que pese a todos los esfuerzos que tú hagas, pese a que vas y buscas ayuda a la mejor, o vas y porque hay gente que lo hace, va y se confiesa, por ejemplo, con los sacerdotes, o van y buscan cualquier tipo de ayuda, y que pese a todos sus esfuerzos, sigue existiendo esta fuerte necesidad, este fuerte impulso como de realizar prácticas de manera compulsiva, prácticas sexuales de manera compulsiva, pues ahí ya creo que estamos hablando como de un problema de adicción. ¿Qué puede causarlo? ¿Qué de todo podemos decir que si hay ciertos puntos o factores o, no sé, de riesgo para que alguna persona pueda sobrepasar de un impulso sexual, ¿qué podemos decir? ¿Funcional? ¿Adecuado? A una cuestión ya adictiva o incontrolable. Sí, bueno, ahorita también se mencionaba el factor genético. Entonces, ahí, por ejemplo, creo que de los programas más exitosos de rehabilitación de este tipo de comportamientos son los programas estos de Alcohólicos Anónimos, Claudia, de los que consumen drogas, por ejemplo, y que ellos afirman, o sea, desde su filosofía, desde el enfoque que ellos manejan, que los adictos nacen siendo adictos, o sea, que existe como una personalidad que ya se trae desde el momento de nacer. ¿Ustedes personalmente qué opinan? ¿Tú naces? ¿Se nace siendo adicto? Y ahorita voy con Andrea. Yo creo que sí existen como determinantes. Bien. Y que de pronto hay factores que son como externos. Que lo pueden detonar. Que lo pueden detonar, exactamente. Yo creo la verdad que sí es posible. Bien. Creo que te interrumpí, Mario, en ese caminito ibas diciéndome qué factores, ¿verdad? Sí, pues factores ambientales, factores familiares, factores relacionados, por ejemplo, con las relaciones de pareja y demás, que pueden como venir a disparar esta situación. Como la conducta, ¿no? Y ahora te escucho, Andrea. Yo creo que, dentro de todo esto, acuerdo bastante, creo que puntualizaría un factor que podría ser común, digamos que es el factor contextual que provoca ideas, ¿no? Que es básicamente como el escuchar, por ejemplo, una pareja que diga, yo leí en una revista, yo vi que las parejas tenían que tener relaciones una vez a la semana, ¿no? Entonces, eso puede provocar a lo mejor en mí una obsesión de decir, si no tengo relaciones una vez a la semana, nos vamos a divorciar. Claro. ¿No? Y puedo llegar a creer esta idea que pues, ni siquiera sé si es real o no, pero es como yo la creo y eso me puede llevar, digamos, a una insistencia o a una conducta. No sé exactamente, le podríamos llamar conducta compulsiva, eso ya dependerá de otra cosa, pero puede ser un factor que crea como una idea que, digamos, lleva una tendencia a, insisto, tal vez no se desarrolle una compulsión ni se desarrolle una adicción, pero puede tener como un poco por ahí, puede ser un factor importante. La cuestión es darnos cuenta que esta situación ya está siendo algo difícil, que ya es incómodo o que incluso pues te lastima mucho, ¿no? Para poder acudir a un especialista. ¿Ustedes creen que para tratar un tipo de adicción así al sexo o la hipersexualidad es necesario una terapia? Sí. Sí, bueno, la evidencia y los casos que de pronto a mí me ha tocado conocer, Claudia, es necesario, incluso voy más allá. Creo que las terapias grupales con enfoque
cognitivo-conductual y que tienen como objetivos muy estructurados y medibles al corto plazo, esas son las que funcionan, porque también desafortunadamente he conocido personas que creen estar pasando por esta situación y que lamentablemente han llegado, por ejemplo, con algunos terapeutas que los tienen trabajando meses y años y que finalmente el problema no se resuelve, ¿no? Entonces, lo que a mí me ha tocado ver como un modelo exitoso son estos grupos, estos procesos grupales, en donde el enfoque es la terapia cognitiva. ¿Qué podemos entender por terapia cognitiva? Ayúdanos, Mario, a nosotros que no somos terapeutas ni psicólogos, ¿cómo es la terapia cognitiva? Sí, como de modificaciones del pensamiento actual y que, como te digo, que tengan esta característica, que tengan un objetivo puntual y que también sea medible ese objetivo al corto plazo. Muy bien. Andrea, ¿quieres agregar algo en ese tenor, que es el tipo de tratamiento? Una como cincelada, porque ya luego en el siguiente segmento hablaremos más a fondo. Claro. Pero pues es necesario entonces acudir con un especialista. Sí, y la terapia cognitiva conductual justo tiene este factor principal, ¿no? Que es medible y que entonces, por ejemplo, hablamos de una conducta compulsiva, entonces, pues la terapia cognitiva nos va a ayudar tanto a aliviar digamos, la compulsión, que es como el pensamiento, y también, la obsesión, y también la compulsión, ¿no? Que es como la conducta tal cual. Entonces, por medio de distintas estrategias conductuales, se ayuda como vamos a disminuir hasta llegar al objetivo que se plantea. Entonces, sí, justo es como la combinación perfecta para trabajar obsesiones y compulsiones. Y es importante que se den el tiempo de analizar si están sintiendo como sintonía, como empatía con el tema en Hoy Toca, pues es momento de preguntarnos, caray, esto me vibra, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Si ya te sientes incómodo, incómoda. Al principio del programa, José Negrete decía en esta cápsula, en la información de la cual él echó mano, pues que era más común en la población de sexo masculino. ¿Será por cuestiones de cultura? ¿Qué opinas? Sí, creo que tiene que ver con cuestiones de formación también. O sea, es decir, los hombres hemos vivido como una sexualidad como más expuesta, más abierta, y en cambio la cultura se ha determinado pues que las mujeres sean como más en lo privado, ¿no? Más en cuestiones privadas. O sea, no significa que no haya, sí existen mujeres con el problema, pero creo que eso responde a porque hay más hombres que mujeres. Con esta cuestión de hipersexualidad o adicción al sexo. Y entonces, yo no sé si, por ejemplo, alguna persona que esté viviendo con esta hipersexualidad, pues no solamente desee tener relaciones sexuales con su pareja, sino con quien se le ponga enfrente. Era otra de las cuestiones que se analizaban en esta película. Es que era con el que pasara y en donde estuviera, en un supermercado, en un taxi, atrás del callejón, en fin. Pero volvemos con esas y más respuestas. Hoy toca saber sobre hipersexualidad o adicción al sexo. ¿Y usted qué opina? Platique a través de redes sociales. Ya volvemos. Hoy estamos hablando de sexualidad, lo hacemos todos los viernes y si usted nos ve los miércoles, ¿qué cree? Nos está viendo en retransmisión, pero yo le invito a que forme parte de Hoy Toca, a que Hoy toque entre todas y entre todos. Me refiero a que sus opiniones son muy importantes. ¿Qué quiere ver en este programa? ¿Qué quiere que platiquemos y que pongamos sobre la mesa en Las Voces Siempre de los y las especialistas en la conducta humana? Es muy fácil, a mí me encuentra en redes sociales con mi nombre, Claudia Ábrego en Facebook, Claudi Ábrego en Twitter y en Instagram, así en español todito, Claudi Ábrego. Bueno, a ver, Mario, Andrea, seguimos platicando sobre esta situación de poder tener esta
esta incomodidad frente a tu impulso sexual, un impulso sexual incontrolable, ingobernable, decías, y me parece fantástica la palabra, que ya impide que tu vida se desarrolle en otros ámbitos. Si podemos hablar de características en una persona, ¿cómo se vería una persona así? Pero ¿saben qué? Vamos a preguntarle a la gente, Nuestro compañero Negrete salió a la calle esta mañana y le preguntó a las personas qué tanto sabían del tema en Hoy Toca. Vamos a ver, vamos a escuchar. Gracias, Claudia, y déjame comentarle allá a la gente. ¿Usted tiene conocimiento acerca de la adicción al sexo? Es por eso que me encuentro aquí en las calles para ver qué opina la gente sobre este tema. Veamos qué nos respondieron. ¿Crees que la adicción al sexo es más común en hombres o en mujeres? Es más común en hombres. ¿Por qué? Porque se da como que más en ellos, digo, la mujer no se ve tan palpable, como así decir, pero sí se da más en hombres. No, yo pienso que es más de hombres. Bueno, porque así ha pasado. Ahorita hay muchas mujeres bonitas, ¿verdad? Hay de todo, ¿verdad? Pero hay bonitas feas y más feas todavía, ¿verdad? O señoras grandes. Pues yo creo que puede ser 50-50, la verdad no te sabría decir, pero yo creo que es muy probable en cualquiera de los dos géneros. Pues yo le voy a un 50 y 50%, porque a veces la mujer es adictiva y a veces el hombre. En hombres, porque ellos son más visuales, andan más en la calle, tienen como que más facilidad para esas cosas. ¿Crees que la adicción al sexo perjudica las relaciones de pareja? Sí perjudica, sí, porque implica también el que por la adicción al sexo pues tengan más infidelidades o bueno, otras relaciones muy ajenas a la pareja o a la relación, ¿no? Sí, sí afecta. Yo creo que sí, porque realmente ellos cuando ya no están a gusto en matrimonio o buscan la opción de, cuando los engañan, que son otra persona que les entiende mejor. Y si no acceden a sus peticiones, las matan. Así ha pasado, que no quiere hacer lo que el hombre les ordena, ¿verdad? Y quiere pasar un rato agradable, ¿verdad? Y se niegan cuando la matan. Yo creo que no necesariamente necesita perjudicar, pero creo que depende de la pareja. Si se comunican, si dialogan sobre el problema, si llegan a algún acuerdo. Yo creo que si ellos no hablan del tema, una persona va a esperar algo y la otra persona no va a poder dárselo y eso puede generar problemas, pero mientras tengan una comunicación abierta, yo creo que puede haber una vida normal. Como digo, puede estar bien, para un bien o para un mal, dependiendo de cómo lleven su relación cada pareja. Sí, tiene que... Porque uno de los dos no está, supongo que no va a estar de acuerdo en que sea así tan seguido. Y esto fue lo que la gente nos respondió. Pero usted allá en casa, ¿qué tanto sabe de la adicción al sexo? Mi nombre es José Negrete. Regresamos al estudio. Bueno, pues hay un poco de todo. Estas son las respuestas. Yo, como siempre, le agradezco pues su honestidad y ese valor de pararse ante el micrófono, decir, sí, a ver, yo digo que esto, y se vale. Y lo que usted opine, pues nos enriquece muchísimo. Pues hay de todo un poquito, ¿no? Que si es más común en hombres, pues parece que el dominio popular así lo ve. Claro, por las cuestiones culturales asociadas a ser hombre. Exacto, y en algún momento quizá pudo haber sido al revés, que fue cuando se empezó a nombrar, por ejemplo, la palabra que ahorita ya no se utiliza, pero es como ninfomanía, que era, sí, que era como relacionada a mujeres. Muy sexual, exacto. ¿no? Claro, y al hombre, pues de alguna manera quizás se veía como normal, entonces la palabra ni siquiera había necesidad de nombrarlo, ¿no? Hasta que ya llegó un momento en el que se va buscando un diagnóstico, digamos, a la par y pues con la igualdad y demás, pues ya se elimina la palabra ninfomanía y nos quedamos con la adicción en general. ¿Qué características viviría una persona que vive con esta situación de un impulso sexual ingobernable o de una llamada adicción al sexo, si nos permite el término? Fíjate, a mí me parece que lo primero, Claudia, se vive con mucha confusión. O sea, es decir, sí, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que una persona se dé cuenta? O sea, que está teniendo como un problema con su manera de llevar
o de ejercer su sexualidad. Exacto, ¿no? de ejercerla. Entonces a mí me parece que antes de que él se dé cuenta o ella se dé cuenta, es el entorno el que le empieza a decir y a mandar señales de que, oye, a mí me parece que no estás bien en lo que estás haciendo, ¿no? Claro. O, por ejemplo, la pareja, oye, es que se me hace que tú quieres tener sexo siempre o te me pierdes, o sea, empieza a recibir como los mensajes de afuera, y es ahí cuando creo que como primera característica se empieza como a tomar conciencia de, pues a lo mejor si tengo algo mal, algo mal y algo que tengo que resolver. Claro. ¿Y qué quieres agregar al respecto, Andrea? ¿Qué otras características pudiera haber en una persona con tal situación? ¿Esta incomodidad quizá? Claro. ¿Esta vergüenza? Sí, y vaya, y dentro de esto también como agregando a lo difícil que puede ser darse cuenta, porque también recordemos que la sexualidad por cultura es algo muy privado, ¿no? Sí. Entonces, de pronto los señalamientos pueden ser de, oye, no has llegado temprano al trabajo, oye, no te bañaste, oye, ¿por qué no fuiste a la reunión?, ¿no? Más que una señal directa, quizás son señales pequeñas que hasta que se acumulan es que se notan, ¿no? Hasta que se van conectando las piezas y entonces ya es como, todo esto viene de un tema sexual, ¿no? Claro. Entonces, sí. Y justo este malestar también. Recordé otra escena de esa película donde una de las chicas contaba, porque aquí se contaban los testimonios de estas personas, era como grupo terapéutico, donde cada uno contaba lo que había estado viviendo, todos escuchaban, y etcétera, ¿no? Y ella contaba una situación de mucho dolor por la cual perdió a su amiga, su hermana del alma, porque tuvo sexo con el papá de su amiga en una cuestión pues incontrolable, ¿no? Claro. Entonces situaciones así pueden poner en riesgo tu vida y tus relaciones interpersonales, ¿no? Sí, y luego la culpa de hacerlo, es que no me pude controlar. Es que, mira, iba para allá, Claudia, yo me imagino cómo se vive esta culpa de manera como tan persecutora, porque, por ejemplo, a diferencia de otras adicciones, por ejemplo, hacia las drogas, hacia el alcohol, donde pareciera que llega un momento donde hay una pérdida del estado de conciencia, o sea, la persona se pierde por el consumo de la sustancia. En la adicción al sexo, pues no sucede así, de tal manera que la persona siempre está como consciente de las cosas que está haciendo y de las cosas que está viviendo. Entonces yo me imagino cómo ha de ser esta desesperación, esta angustia por tener que hacer algo que ya tú sabes que no lo puedes hacer porque tienes que ir a trabajar, pero te ganan. Sí, y lo haces. Entonces, y después les gana la culpa de, es que ¿por qué lo hago? ¿Por qué no me detengo si sé que no me va a traer buenas consecuencias? En fin, ¿no? Claro, entonces otra característica es esa, que nunca hay un estado alterado de conciencia, por ejemplo, o pérdida de la conciencia. Siempre la persona está consciente. Exactamente. Y sin embargo, pues ahí está, es ese impulso que no puede controlar, ¿no? Claro. También hay otra situación que la persona que esté en una relación de pareja, digamos estable, puede estar viviendo, es pues llevar una doble vida, llevar esta que se llama la agenda oculta, ¿no? Todo esto, pues lo oculto de mi pareja, porque obviamente si nos habíamos prometido fidelidad o en este compromiso, pues no le estoy cumpliendo, ¿no? Entonces es engaño tras engaño. Claro, y es como también esta falta de comunicación, ¿no? De pronto, ya sea que quien comunica su necesidad no es escuchado o escuchada, o al contrario, quizá nunca se comunica la necesidad, ¿no? Entonces, también es importante ahí, digamos, la comunicación, entendiendo que, pues quizá, si lo ponemos en palabras como muy coloquiales, es como no hay excusas, ¿no? De cierta manera es como se puede comunicar y claro que habrá alguna forma de sustentar ambas necesidades, ¿no? Tanto si existiera una necesidad de exclusividad como una necesidad de alguna práctica sexual, ¿no? Es como se pueden conjuntar. Y también agregando a esta parte de la culpa, algo que también suele venir, sobre todo si lo ponemos en género, sobre todo en hombres, por ejemplo, que dentro de su conducta compulsiva está la penetración, puede venir también la frustración después de varias prácticas sexuales. Físicamente la penetración puede complicarse, ¿no? Entonces esto también puede provocar la frustración y con ello un montón de otros
como elementos psicológicos, ¿no? A lo mejor una falta de autoestima, digamos, o algún daño en la autoestima o en la propia identidad, etcétera, ¿no? Entonces, también como importante ver todo lo que puede englobar una conducta adictiva a la sexualidad, pues puede desarrollar un montón de situaciones. Claro. ¿Habría una manera de enumerar síntomas, se pudiera, digamos, para como que nos fueran cayendo uno a uno estos 20? Sí. Si es un trastorno, pues habrá varios síntomas. Pues a manera de resumen de lo que ya hemos dicho. Claro. Pues a lo mejor no así como en listarlos, pero a mí se me ocurre, por ejemplo, esta cuestión, por ejemplo, de la que hablábamos de la depresión, por ejemplo, de la ansiedad, de sentir que no puedes como controlar tus propios impulsos. Yo podría mencionar también como algún síndrome de abstinencia, es decir, cuando no lo puedo cumplir, puedo tener a lo mejor algún ataque de ansiedad que consiste en algún efecto físico como taquicardia, sudoración, temblores, ¿no? Incluso pues llegar a un malestar en general, como el decir me siento mal, tal vez no me puedo concentrar, tal vez no puedo dormir bien, tal vez no puedo relacionarme adecuadamente, quizá estoy como en las nubes, como podríamos decir, ¿no? Entonces pueden ser síntomas cuando no realizo la conducta que necesito, tengo estos síntomas. Claro, como pasa cuando dejas alguna sustancia a la cual la persona es adicta, pues viene este síndrome de abstinencia que te sientes muy mal y bueno, te sientes fatal, ¿no? Y que a mí me parece como también lo complicado del tratamiento, o sea, es decir, cómo de pronto renuncias a algo que, por ejemplo, para iniciar el tratamiento, si tienes que dejar por algún tiempo la actividad sexual, ¿no? Entonces es como renunciar a algo que es tan inherente a nuestra vida, tan fundamental. Pues sí, claro, imagínate. Catalogado como una necesidad básica. Sí, claro. En esta película que les cuento, esa era parte del tratamiento, abstinencia total. No recuerdo, porque la vi hace muchos años, pero sí me impactó el tema. No recuerdo cuánto tiempo tendría que hacerlo, o no sé, pero qué fuerte, ¿no? Una abstinencia de algo que es tan natural al ser humano, ¿no? En fin, vámonos a pausa, si me permiten una muy, muy breve pausa y regresamos con más respuestas y con las conclusiones sobre el tema de hoy. Hoy toca hablar de esta adicción al sexo. Ya volvemos. Continuamos en Hoy Toca platicando con nuestros especialistas en la conducta humana, en la sexualidad, sobre esta situación que hemos titulado adicción al sexo. Bueno, pues usted se ha preguntado si hay alguien a su alrededor que pueda estar viviendo una situación así. Entonces coméntele que aquí en Canal 28 estamos hablando del tema para que venga y nos acompañe también. No sé, Andrea, Mario, si hay alguna manera de diagnosticar esto. ¿Cómo ustedes, como terapeutas, harían un diagnóstico? Si el paciente llega, oye, ¿sabes qué? Pues yo tengo esta situación, yo todo el tiempo quiero y estoy pensando en sexo. Vamos a ponerlo así, o en tener sexo con alguien. Si está mi pareja, qué bueno, y si no, pues también. ¿Cómo pueden hacerse un diagnóstico? Muchas veces se puede revisar si esta conducta es parte de algún otro diagnóstico. Por ejemplo, mencionaba como un diagnóstico a lo mejor de algún trastorno de ansiedad, que quizá esta persona lo esté canalizando en un tema sexual, pero en general tal vez dice, bueno, esto lleva 6 meses, pero antes de esos 6 meses me mordía las uñas o me salía todos los días a caminar y no podía dejar de correr. Entonces tal vez podamos verlo como un enfoque de otro trastorno, ¿no? Por ejemplo, también algún trastorno de personalidad donde no se pueden controlar los límites y entonces también podríamos ver, bueno, tal vez es una conducta compulsiva que no tiene límite, no precisamente por lo sexual, insisto, tal vez antes no podía controlar y a lo mejor insultaba a alguien, ¿no? Y como no podía controlar su vocabulario y ahora va en un tema sexual. Como mencionábamos también el obsesivo compulsivo,
también, así como puede presentarse con limpieza o con cualquier otra cosa, podría presentarse en un tema sexual. Entonces, quizá vaya de entrada, revisaríamos si tiene que ver con algún otro diagnóstico y entonces de ahí se puede ir descartando. Bien, ¿y cuál es tu opinión, Mario? Sí, y también un poco explorar cómo lo está viviendo y cómo lo está sintiendo la persona. O sea, es decir, yo creo que todas las personas saben cuando algo no está bien, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo creo que partir de ahí, como para poder establecer criterios y poder finalmente llegar como a un diagnóstico. Y, perdón, con base en eso también recordé que quizá es también común este malestar debido a un estigma. De pronto hay quienes puedan sentirse mal porque tuvieron relaciones, ¿no? Y es como, es que eso está mal, y es que ahora soy una persona adicta, ¿no? Y entonces, tal vez ya que lo desglosamos, viene ahí algún mito o hay algún estigma tal vez, y de ahí también se puede como ir aliviando la tensión, digamos, desde la psicoeducación, desde el informar. Claro, quizá esa persona está sintiendo que es una persona adicta a esta conducta sexual y en terapia se da cuenta que no hay tal adicción y que puede de manera fluida estar bien con esta manera, ¿no? Sí, y que fíjense que tiene que ver, yo creo que en la actualidad y con la llegada de las redes y con el acceso a las redes se han popularizado como muchas palabras, Claudia. Por ejemplo, ahorita es muy común escuchar, por ejemplo, es una persona tóxica. Sí. O es una persona bipolar, o es una... Entonces, de tal forma que de tanto que se han utilizado, estos términos, pues pierde como el enfoque, o pierde o se dejan de ver como los determinantes clínicos que pueden servirnos a los profesionistas como para establecer un diagnóstico. Creo que en el caso de la adicción sexual pudiera también ocurrir lo mismo. O sea, que por alguna situación, por alguna práctica, porque la persona a lo mejor dejó de fumar y está desplazando, por ejemplo, esta ansiedad a través como del sexo, que ya sea como clasificada como una persona adicta, cuando a lo mejor no lo es, pero sí se tendría como que explorar. Pero si la persona se da cuenta que hay una situación que le cause conflicto, entonces sí pudiera obviamente buscar a un especialista, ¿no? Sí. Cuando dejas de hacer otras cuestiones en tu vida o dejas de llevar tu vida de manera funcional y solo tienes este pensamiento o esta actitud o estas acciones relacionadas con esta conducta sexual, bueno, entonces ya hay algo que tendrás que investigar, ¿no? ¿Va por ahí el asunto? Claro, con cualquier malestar se pueden acercar a psicoterapia y ahí ya veremos si hay diagnóstico o no hay diagnóstico o qué diagnóstico haya, pero sí es como si hay malestar es algo que se puede trabajar. Claro, definitivamente, si algo te causa molestia, y entonces sí puedes buscar el apoyo. Porque no hemos querido siento que no hemos querido como ponerle ese nombre. Sí, hay un diagnóstico de adicto al sexo, al sexo. Como que no va por ahí entonces, ¿no? Como para que tampoco estemos alarmados o... Sí, no, por ahí estábamos también comentando esto que es probable, digo, dejo abierta la ventana, ¿no? Por si se me escapa algo, pero es como... hasta donde yo sé no hay un diagnóstico estipulado en trastornos mentales de hablar de adicción al sexo. Podríamos hablar de muchos otros trastornos donde implica una conducta compulsiva sexual, ¿no? Ya, pero fíjate, sin embargo, si usted teclea en su, como dicen los españoles, en su ordenador, si tecleas adicción al sexo, te aparecen algunas páginas, bueno, un sinfín de respuestas, obviamente, pero en páginas de grupos de psicólogos o en clínicas, estipulado como tal. Adicción al sexo. O incluso encontré este otro nombre que les decía fuera de cámaras, trastorno compulsivo sexual. También lo encontré así. Sí, y que creo, bueno, ahorita hablábamos, por ejemplo, de lo valorativo, de lo descriptivo, ¿no? Es como de una manera, Claudia, de describir sin darle un juicio de valor. O sea, es trastorno que tiene que ver, por ejemplo, con una idea y con un comportamiento relacionado con la sexualidad. Claro. ¿Qué querías comentar algo, Andrea? Sí, no, que justo me parece que esto estaba en una edición anterior al manual que se utiliza ahorita. Entonces, muy bien. Desconozco por qué se haya cambiado. Diles a la gente qué es este manual. ¿A qué manual te refieres? Se llama ¿DC-10? DSM. DSM, no DSM. Ese me sonó abuelo de aerolínea.
Sí, es muy clínico, es información muy técnica, pero sí, es un manual de diagnósticos donde vienen todos los diagnósticos mentales y es un manual psiquiátrico, psicológico que se utiliza para diagnosticar oficialmente, digamos. Creo que ya me indican que casi nos despedimos en 3 minutillos. Mario, ¿cuáles serían tus conclusiones? Y por supuesto, si deseas agregar una tarea y claro, tus redes sociales para encontrarte. Bueno, ya lo decía ahorita, Claudia, yo creo que tú que nos estás viendo, sabes perfectamente si hay algún malestar, alguna incomodidad con tus prácticas sexuales. Si lo tienes, si lo presentas, busca ayuda, se puede resolver y pues para eso estamos los especialistas. Muchas gracias, Mario. ¿Cuáles serían tus conclusiones finales, Andrea? Le voy a dar por 2 a lo que dijo Mario. Es justo eso, ¿no? Como identificar cómo está nuestra sexualidad y en cualquier caso, pues buscar ayuda. Que te sientas cómodo en cualquier área de tu vida es lo ideal, ¿no? La sexualidad no debe de doler, ni emocional ni físicamente. Claro. Exactamente. Nada de que el amor duele y este tipo de frases que hemos estado aprendiendo. ¿Cuáles son redes sociales? ¿Me las dijeron ya? Sí, me pueden encontrar como psicóloga Andrea Correa Villa. Gracias. Y a mí como Mario González, sexólogo. Perfecto. A nosotros nos encuentra igual con mi nombre en Claudia Ábrego, en Facebook, en Instagram también. Gracias también a todo este equipo de trabajo. Gracias a Chuy Martínez, nuestro productor. Gracias a Tita Elizondo por la fotografía de Monterrey, de mi adorado Cerro de la Silla, que me encanta. Es un amanecer, porque luego me preguntan, ¿por qué rojizo el cielo? Porque así se pone el cielo rojizo en Monterrey en muchos amaneceres. Ya nos vamos, pásela muy bien. Nos tocará vernos el próximo viernes en punto de las 11 de la noche o su retransmisión los miércoles a las 11 también. Síganos en YouTube, en el canal de YouTube de Canal 28. También encuentra este programa para que lo comparta y lo repita. Gracias, soy Claudia Ábrego. Que toque esta noche, que toque siempre de la mejor manera. Sea feliz. A eso hemos venido. Hasta la próxima.